Sí, Nacho, bueno, esta información de último minuto que está sucediendo acá en una tienda, ¿no es cierto? Fashion Park, que ha sido una de las denunciadas porque se entiende que se están entregando salvoconductos colectivos para trabajadores, pero invocando un giro que no tienen o que desarrollan actividades no esenciales, aprovechando un giro incluido en el instructivo de cuarentena. En ese caso, y sobre todo en esta tienda propiamente tal, acá se ha presentado algunos tipos de permisos, la presencia de administrativos en reuniones de oficina, entonces sacan los permisos colectivos para más de 70 personas con giros como empresa de seguridad. A veces empleados deben sacar permisos individuales para visitar médicos o trámites bancarios falsos. Eso es lo que se ha dado acá en esta tienda y es lo que se ha denunciado, y por eso a esta hora está la Seremi de Salud en compañía de la Policía de Investigaciones realizando una fiscalización. Nosotros llegamos al principio acá, nosotros llegamos al principio hace más o menos ya como una hora atrás, y la verdad es que los guardias fuera de cámara nos atendieron solo por el citófono y nos decían que no están autorizados para entregar algún tipo de información. Ahora sí, no han tenido otra opción que finalmente abrir las puertas, y tuve que entrar acá ya el personal de la Seremi junto a la Policía de Investigaciones, muchachos, a esta hora en la comuna de Conchalí. Claro, esto es a partir de una denuncia que hizo la periodista Alejandra Matus, que involucró a algunas empresas que efectivamente estaban haciendo mal uso de personas por el salvoconducto colectivo. Como bien tú dices, Danilo, hacerlo pasar por una empresa de seguridad, que no es lo mismo que el giro que efectivamente tiene esta empresa que tú nos estás diciendo, que es una tienda comercial. Claro, Mari, esto también en relación a, podemos recordar lo que veíamos la semana pasada con el tema del club de golf, que hablaban que era una empresa presentaban servicios de empresa de seguridad cuando realmente estaban realizando labores como de jardinería. Es lo mismo, muy similar a la situación que se está dando acá, y por lo mismo se hace hincapié en la fiscalización que se va a llevar a cabo en los próximos minutos para acreditar cuáles son finalmente los salvoconductos y los argumentos que se están entregando para brindar estos salvoconductos en empresas que claramente no tienen ningún tipo de primera necesidad y que seguirían funcionando en medio de esta cuarentena total en la región metropolitana. Ninguna. Ahora, apelar también al criterio, porque seguramente si cruzan los datos como ahora, comisaría virtual con servicio de impuestos internos, a lo mejor una empresa como esa puede tener un lado, un giro de seguridad, puede tener un giro también de alimentación, puede tener distintos giros, pero estamos hablando que no son empresas esenciales para funcionar, y ahí tendrán que investigarlo y sancionarlo con todo el peso de la ley cuando pidan permiso, porque se están avivando, pues, Mari. Así es, efectivamente, hay que hacerse responsable, y estamos hablando de que estamos en el peor momento de la pandemia. No es momento para poner cepillos, para sacar salvoconductas con giros distintos, sobre todo que aquí estarían mintiendo, diciendo que se trata no de un rubro comercial, sino que un rubro de seguridad. Mira, voy a decir, por ejemplo, el tuit dice Alejandra Matus acá, dice, abro hilo sobre empresas que piden salvoconducta colectivos para sus trabajadores, invocando un giro que no tienen o que desarrollan actividades no esenciales, aprovechando un giro incluido en instructivo de cuarentena. Claro. Y tengo un ejemplo, por ejemplo. Una empresa cuyo giro es vestuario y zapato, por ejemplo, le habría pedido a sus trabajadores permisos para ir a comprar al supermercado. Y eso es precisamente lo que denuncia la periodista. Sí, claro. Ahora, Danilo, Gino, también hay otro portal de internet que tiene informaciones similares, que tiene que ver, Danilo, exclusivamente con la forma en que están pidiendo los permisos. Porque además, los otros portales también están denunciando a otras empresas que, teniendo dentro de su giro seguridad, meten la forma, se avivan para pedirle permiso, Danilo. Claro, la publicación de Alejandra Matus que estaba leyendo ahí, María Luisa, hace hincapié con los permisos, adjunta los permisos con los respectivos argumentos y con lo que se está pidiendo. No es un invento, por decirlo así, está ahí la prueba, y hay por lo menos unos 6 distintas tiendas que se son denunciadas. Tiendas y otro tipo de lugares como el Sporting Club de Valparaíso, por ejemplo. Son varios los que están siendo denunciados y que están entregando este
este tipo de permisos que, recordemos, no son de primera necesidad. Ahora estamos, por ejemplo, en una tienda netamente de venta de ropa. Entonces acá no tendría por qué estar funcionando, y acá se estaría dando también esto, que incluso tienen que entregar pedir permisos para ir al médico, para venir a trabajar a los distintos tipos de reuniones que se piden de manera presencial. Se espera que esto nos vaya a durar más de media hora, muchachos, ¿ah? Se espera que esto es más o menos un trámite que se va a fiscalizar rápidamente, porque no sería mucha la gente que está al interior, y por lo mismo está personal de la Policía de Investigaciones junto a personal de la Seremia de Salud para realizar esta fiscalización, que no solo va a ser en este lugar, también se planea que se vayan a otros puntos que han sido denunciados en un recorrido fiscalizador que se va a llevar a cabo durante este mediodía acá en la capital, y que busca finalmente comprobar de qué argumento, de qué salvoconducto estamos hablando, ¿no es cierto? De qué documentos son los que están trayendo para trabajar, y si realmente estas personas tienen o no que estar acá en plena cuarentena acá en la región metropolitana. Sí, Danilo, la publicación que se hace en Twitter es bien extensa la denuncia. Incluso lo que tú señalabas, me gustaría agregar un par de datos, porque no es solo la empresa la que estaba entregando estos permisos de seguridad, que esa caseta, por ejemplo, tiene un guardia de seguridad, y él sí necesita ese permiso, versus otros que estaban en reuniones que evidentemente no lo son. Pero dice además que estaban obligando a sus trabajadores a sacar permisos individuales para una visita médica o trámites bancarios que ellos jamás van a realizar para poder dirigirse a trabajar. Entonces no iban al banco, se iban para allá, pero tenían el permiso para ir al banco. Exacto, entonces es insólito. Tú, Danilo, estuviste ahí con la Seremia de Salud, que lo fue a fiscalizar a raíz de esta denuncia, porque así opera la Seremia de Salud. ¿Tú sabes si van a hacer más fiscalizaciones con un listado bien amplio de las empresas que sale en esta denuncia por Twitter? Carepalo. Mira, se supone, porque parte de la denuncia también que hace Alejandra Matus, es que estas denuncias se han hecho en los entes correspondientes y que no se habían tomado cartas en el asunto. Para hoy día se planifica que sean 3 los lugares que van a ser fiscalizados. Este es el primero. Los otros 2 aún nosotros no los conocemos. Vamos a seguir luego a la comitiva que va a ir a hacer estas respectivas fiscalizaciones, y serían 3 los lugares que hoy día van a ser fiscalizados. También en parte existe algo de no estar alertando finalmente a las personas que están incumpliendo con las respectivas normativas, y de esa manera también poder llevar a cabo como corresponde esta fiscalización que busca, como hemos dicho reiteradamente, comprobar finalmente si las personas que están acá trabajando deben estar y bajo qué argumentos se presentan estos tipos de salvoconductos. Aquí las multas para la empresa, perdónenme, ¿saben por qué? Porque aquí, como estamos hablando de la pérdida de pega, que van a faltar trabajo, la situación económica, es lógico que un trabajador diga, ¿sabes qué más? Chuta, me están obligando a pedir permiso para ir al supermercado, y si no lo pido, capaz que después me corte y me echen. Es lógico, yo me voy a poner del lado del trabajador ahí. Por eso creo que la multa debe ser más alta para la empresa. No pueden pedirle eso. Bueno, y aquí hay que ver a qué se arriesgan estas empresas. No solamente puede ser una multa muy alta, sino que también hay que los cierren. Porque ahí, doctor Ugarte, estamos hablando que hay gente que se viaja en transporte público, no son empresas de primera necesidad, el rubro de la ropa, de los zapatos, entonces da rabia, calzado para niños, por ejemplo, y ahí da rabia porque ahí uno entiende por qué las cifras son tan altas de nivel de contagio. Claro, ahí empiezan a cuadrar los números y uno se da cuenta que hay tanta gente movilizándose en transporte público. Y uno dice, ¿cómo vamos a poder cumplir que estén a 1 metro y medio de distancia si es tanta la gente? Ahora, obviamente hay actividades que deben mantenerse, pero son poquitas. Hay muchas actividades. Claro. Uno puede esperar para comprarse un pantalón un par de semanas. Uno puede esperar para cambiar la ropa un tiempo. Entonces, en estos momentos la prioridad es pasar el pico de esta epidemia. Claro. Hay que armarse de fuerza para eso. Y cuando uno va a crear una empresa, tú puedes poner los giros que tú quieras ahí entre medio. Por ejemplo, hay una empresa que se dedica a imprentas. Aquí tengo entendido, si me corrige, que es la comuna acá de Recoleta, ¿no? Sí. Pero los permisos que le pedían a los trabajadores eran para procesamiento de pescados y marisco. Usted dirá, pero ¿cómo le dan un permiso así? ¿Por qué? Porque puede la misma empresa tener distintos giros. Entonces le piden para el procesamiento y tiene que ver con alimentación.
Y ahí es donde se produce, por eso le digo, se avivan, porque una empresa puede tener distintos giros, como una empresa de zapatos, que no es esencial, puede tener un giro de alimentación y lo pide el país. Claro, que lo grave acá es que estas pillerías, que a veces hasta nos sentimos orgullosos, el chileno es pillo, acá demuestra lo pésimo que forma parte de nuestra identidad, pero por lo demás, de poner en riesgo en salud de los trabajadores, estos dueños de empresas y los que la administran están jugando con el temor a perder la pega. Si es eso finalmente, claro. Porque si a mí mi jefe me dice, tienes este permiso y yo sé que no es el que me corresponde, si yo me niego a ir a trabajar, ¿qué va a pasar? Me van a echar. Y quedo sin plata y quizá qué van a inventar para que no me llegue la indemnización. Pido el permiso nomás, pues claro. Claro, que además usted, doctor, debe vivir esa realidad, que es jefe ahí de la urgencia de la comuna de La Granja. Muchas personas están en el día a día. Así es. Y la posibilidad de perder la pega, ni siquiera posibilidad. O sea, necesito la plata, si no, no como. Sí, y la movilidad que vemos en las comunas del sur de Santiago es altísima. Imagínate que a veces, mientras me dirijo al trabajo, hay tacos. Entonces tú te puedes imaginar ahí qué es lo que está pasando si supuestamente estamos en cuarentena. Y obviamente hay empresas que obligan a sus trabajadores y inclusive empresas que obligan a hacerse exámenes de PCR y que les lleven el resultado para ver si lo admiten para trabajar. Los obligan a ellos. Claro, o no hablemos de obligar, digamos que es como un chantaje igual, claro. Porque te dicen, no, si no, después, ahí veremos. Exacto. Entonces el trabajador obviamente tiene la obligación de hacerlo porque estamos hablando que es su sustento. Ahora bien, ¿quién debe denunciar esto? ¿El propio trabajador? Te echan. Te echan. ¿Sí? El empresario no lo va a hacer. No. Entonces yo creo que la fiscalización está mucho más allá. Debería haber, como en otros países, verdaderos investigadores o detectives de la movilización de... Bueno, en este caso está la prensa, ¿no, Danilo? Tú que estás ahí en el lugar. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Están pidiendo los permisos? ¿Están hablando? Yo tengo entendido que la CEREM llegó más temprano y ahora PDI está ahí instalado contigo. Sí, Nacho, mira, ahora están realizando, se está haciendo adentro todo un tema de fiscalización de los permisos, propiamente tal, que se plantee, que se muestre lo que tiene. Déjame confirmar acá una información. Consulta, ¿la Seremi viene? ¿Está dentro ya? No, va a venir más tarde. No se sabe todavía. Ya, no tenemos todavía la información si la Seremi está adentro. Estábamos confirmando ahí con la gente de prensa. Pero ayer metí, sí. ¿Sí? Pero lo que se entiende es que o en este o en otro de los puntos que hoy día se va a hacer fiscalizado va a estar ahí la presencia de ella, porque esto está recién comenzando, como le decíamos, y se espera que dure algo así como más o menos media hora. En el peor de los casos nos decían va a durar eso, puede durar menos porque la cantidad de gente que hay al interior no es mucha. Entonces la fiscalización va a ser más bien rápida y sobre todo va a ser para ver el tema de los salvoconductos y posteriormente para eventualmente plantear algún tipo de multa que se tendría que realizar a la empresa en cuestión, por supuesto, y no a los trabajadores que simplemente acá están cumpliendo con las normas, con lo que le está pidiendo su jefe, digamos, básicamente. Sí, claro, y aquí además estamos hablando que debieran ser multas bastante altas, sobre todo si se trata de empresas. Hoy precisamente lo veíamos, Nacho, en el balance del MinSal. Diariamente se le preguntó al ministro de Salud, París, y efectivamente él junto a la subsecretaria dijeron que se iba a fiscalizar, se iba a ordenar una investigación precisamente para saber qué es lo que está pasando, e incluso la subsecretaria Catherine Martorell podría llegar al lugar también a fiscalizar qué es lo que sucede, porque efectivamente no estamos hablando de una empresa, estaríamos hablando de varias, y ahí cuando hablamos con el doctor Ugarte de muchos rubros, ahí empieza a calzar los números, porque ¿cómo puede ser la cantidad de movilidad que tenemos y que nadie cumple las cuarentenas? ¿Cómo puede ser tan masivo y cada día se ve más? Entonces, si cumplimos en un 30% la cuarentena, obviamente deben existir acá, a mí me calza por lo menos, que existan rubros como esto, que estén sucediendo estas cosas. Claro. Entonces, como uno denuncia a los que juegan golf o a los que hacen asado, todos tenemos que hacernos responsables, y creo, doctor Ugarte, que las empresas mayor aún. Claro, la empresa tiene una responsabilidad social muy importante.
Y ahora uno empieza a entender cómo se produce esto. Siempre echa la ley, echa la trampa y se pueden hacer estas cosas. Pero ojo, que si no somos responsables, en vez de que el impacto sobre la empresa sea más corto, va a ser más largo. Porque la enfermedad va a durar más tiempo y vamos a demorar más en salir de esto. Entonces se están disparando en los pies. Esto para el país, para la ciudad va a ser mucho peor. Imagínate, hoy día empezamos 10 millones de chilenos, empezamos con cuarentena, lo que queremos es parar esto. 1 millón de permisos se pidieron el fin de semana. ¿Será que todo el mundo tenía que salir el fin de semana? Estamos hablando que 1,5 millones de santiaguinos andamos dando vueltas. ¿Serán todas las empresas que están abiertas, serán esenciales, María Luisa? No, por supuesto que no. Estamos viendo que no son esenciales. Entonces no lo entiendo. Además, yo no sé cuál es la necesidad de que la gente vaya a trabajar si las empresas están cerradas. Que no sé qué es lo que están haciendo. Porque pues, efectivamente estarán fabricando, pero si no se está vendiendo, acumulando stock. Pero lo que sí está claro es que la primera necesidad es servicios básicos de alimentación, servicios médicos. Pero realmente es una pregunta que uno se hace porque no se entiende. Ya, pero aquí en este caso también a lo mejor se van a escudar con decir, tenemos delivery, estamos vendiendo, a lo mejor, no sé, están empaquetando, cosas que llegaron ahí. Pero lo que corresponde acá es evidentemente también ocupar la ética empresarial. Aquí no es una empresa esencial la que estamos hablando de ninguna forma el tema del vestuario. Entonces, aquí hay una investigación, lógicamente nosotros tenemos el deber de informarle sobre los procedimientos que vienen acá también, pero si usted está haciendo lo mismo y no lo han pillado todavía, las multas van a ser mucho más altas para usted. Si usted está ocupando un giro que no le corresponde con lo que está hoy día para los que tiene contratados sus trabajadores y se está avivando, evidentemente la multa tiene que ser, y la multa yo creo que tiene que tener con consecuencias de cierre temporal de la funcionamiento de esa empresa, porque si no, María Luisa, aquí hay gente que no está entendiendo. Exactamente, no está entendiendo, y por eso nosotros estamos tratando de comunicarnos con la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, precisamente porque el ministro de Salud dijo que ella iba a empezar una fuerte fiscalización de todas las empresas que estarían incumpliendo los instructivos sanitarios y no estarían haciendo buen uso de los permisos colectivos laborales, que es una falta gravísima en la pandemia. Ahí estamos viendo imágenes en vivo de la PDI en una de las empresas. Queremos saber qué pasa. Seguimos ahí en el lugar con Danilo Villegas, por supuesto. Vamos a seguir conversando con los doctores, pero antes pausa y ya regresamos.